Hoy vamos a arrancar con lo que es la tercera clase de esta serie de videos, donde nos va a tocar ver todo lo que tiene que ver con la tabla periódica. Acá traje una tabla periódica para que ustedes puedan ver. Probablemente ya todos la conocen. ¿Qué es la tabla periódica? Es una tabla que, digamos, que nos está representando todos los elementos que existen en la naturaleza, o al menos que se hayan descubierto hasta el momento, pero los representa de una manera organizada, que es en función de sus propiedades químicas, obviamente, ¿no? Es decir, los elementos están distribuidos y organizados de tal manera en la tabla que está relacionado con las propiedades de los mismos, no están al azar. O sea, que tengan una organización así depende de algo. Lo que tenemos que saber de la tabla periódica es lo siguiente. Primero, la tabla periódica está formada por, o contiene 18 grupos, ¿no? 18 grupos, o sea, acá vamos a hacer una pequeña representación de la tabla, donde 18 grupos, donde el primero, digamos, arranca acá a la izquierda, grupo 1, y así va subiendo hasta llegar al grupo 18, que es el último. Cada columna es un grupo. ¿Está claro? ¿Y en qué se basa el grupo? El grupo se basa en la cantidad de electrones que poseen en el último nivel. Es decir, todos aquellos elementos que posean un electrón en el último nivel van a estar encolumnados en el grupo 1. Todos los elementos que tengan 2 en el grupo 2 y así sucesivamente. ¿Está bien? Entonces, el grupo, o sea, de que cierta cantidad de elementos se encuentren en un mismo grupo, depende de que todos esos elementos contengan la misma cantidad de electrones en el último nivel. Primero lo que hay que saber. Segundo, a su vez, esta tabla periódica está organizada en 7 periodos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Está bien? Bueno, me sobra un poquito más. Cada fila de estas se llama periodo. ¿Está bien? ¿Y en qué se basa la organización en periodos? Se basa en el número del último nivel en donde se encuentra el último electrón. Quiere decir que en el grupo 1, que solamente tenemos el hidrógeno y el helio, el último electrón se encuentra en el grupo 1. ¿Está bien? Y vemos que la configuración es, en el caso del hidrógeno es 1s1 y en el helio es 1s2. Eso quiere decir que al último nivel donde llegan electrones, donde ocupa electrones la nube electrónica, es el nivel 1. Y así sucesivamente va a ir aumentando en cada periodo. Es decir que el número de nivel en el cual se encuentra el último electrón de la nube electrónica le da la ubicación en el periodo. Es decir que todos los elementos que se encuentran en el periodo 5 van a tener la particularidad que el último electrón que poseen se encuentra en el nivel 5. ¿Está bien? Otra cosa importante que hay que saber de la tabla periódica, o sea, más allá de que está organizada en grupos y en periodos, y que esté en cada grupo depende de la cantidad de electrones que tenga en el último nivel, y que esté en cada periodo depende la cantidad, o sea, depende el nivel en el que se encuentra el último electrón. Tenemos que saber que está organizada en sectores, que todo este sector, yo lo voy a marcar en virome verde, así se ve mejor, en fibrón verde. Todo este sector, del grupo 1, 2 hasta el 3 aproximadamente, así en diagonal, tenemos los que se denominan metales. Los metales tienen la característica de que tienen tendencia a ceder electrones. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se combinan,
suelen combinarse cediendo electrones. Tienen tendencia a ceder. Por lo tanto, forman cationes. Ejemplo, bueno, el sodio va a formar el catión sodio 1+. También tiene tendencia a ceder cede un electrón, que tiene el último nivel. El calcio, que está en el grupo 2, se combina formando el calcio 2+. ¿Está bien? Bueno, o sea, todos los metales tienen tendencia a ceder electrones. Quiere decir que cuando se combinan, liberan un electrón de su nube electrónica, su núcleo permanece inalterable, porque el núcleo no puede variar, el número de protones no puede variar, sino deja de ser ese elemento, y forma, digamos, entonces un catión. Mientras que todos aquellos de esta zona, digamos, de acá, digamos, exceptuando los gases nobles, que son los del grupo 18, o sea, entre el 13 y el 17, son los denominados no metales, más el hidrógeno que se encuentra en el grupo 1, que también es un no metal. ¿Y qué características tienen los no metales? Bueno, los no metales tienen tendencia a atraer electrones. No ceden electrones, como estos. Todo lo contrario, atraen electrones. Por ejemplo, el oxígeno puede formar el O-2. El azufre, el sufre-2, sulfuro. El cloro forma el cloruro. ¿Está bien? ¿Por qué es esto? Porque tienen tendencia a atraer electrones. Entonces, como volvemos a repetir, el núcleo permanece inalterable. Los protones van a ser siempre los mismos, no pueden cambiar. Entonces lo que sí puede cambiar es la nube electrónica, que en este caso va a captar nuevos electrones, entonces va a tener 2 electrones más que los protones que tienen en el núcleo. Por eso que tiene 2 menos, lo mismo que acá. Y acá en este caso va a tener un electrón más que los protones. O sea, este cloro va a tener 17 protones y 17 electrones. Este va a seguir teniendo sus 17 protones, pero ahora en lugar de tener 17 electrones va a tener 18. Uno nuevo que captó, y por eso es que tiene este desbalance, esta carga neta que es menos 1. ¿Qué más nos queda, digamos, de esta unidad? Bueno, ya sabemos cómo se dividen en metales, no metales, la tendencia que tiene cada uno. Sabemos que se divide en periodos, en grupos, que la clasificación se basa básicamente en las propiedades químicas. También vamos a notar que la tabla periódica, si nosotros vamos siguiendo los elementos uno al lado del otro, el número atómico, que es el número de protones, va aumentando de a una unidad. ¿Está bien? Eso también es una organización. Que los pesos, es muy importante saber que en una tabla periódica los pesos atómicos aumentan, o los pesos de los átomos aumentan de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. ¿Bien? En un mismo periodo aumentan hacia la derecha, en un mismo grupo aumentan hacia abajo. Cuanto más abajo voy o cuanto más me voy para allá, mayor va a ser el peso atómico en comparación entre dos que estén en el mismo periodo, o entre dos elementos que estén en el mismo grupo. Es conveniente para comparar que se encuentren en el mismo periodo o en el mismo grupo. Bueno, después tenemos el concepto de radio atómico y energía de ionización y afinidad electrónica. Básicamente estas son las 3 propiedades periódicas que tenemos que saber, que vamos a ver en esta unidad. Entonces, vamos a borrar esto. Primera propiedad que vamos a ver es radioatómico. ¿Qué es el radioatómico entonces? Hay un concepto que tenemos que tener bien en claro. Es que nosotros no podemos considerar el radioatómico, digamos, la nube electrónica que rodea al núcleo, no es algo rígido, digamos, es algo que puede, digamos, es como flexible, puede estar más largo o más acortado, no es rígido. Por eso tenemos que tener en cuenta que el radio atómico básicamente
es esto el radio atómico. Es cuando se unen dos átomos del mismo elemento, por ejemplo, el elemento X. Yo tengo el elemento X, se une un átomo del elemento X, se une a otro átomo del mismo elemento X, bueno, estos dos van a estar unidos a una distancia. La mitad de esta distancia es lo que se denomina radio atómico. Entonces, atómico. El radio atómico es la mitad de la distancia de la unión entre dos átomos de un mismo elemento. ¿Está claro? Y lo que tenemos que saber es que el radio atómico, ¿cómo va a variar en la tabla periódica? Es muy importante esto, saber. ¿Cómo va a variar el radio atómico en la tabla periódica? Bueno, va a variar de la siguiente manera. Si nosotros tenemos la tabla, imaginamos que esto es la tabla periódica, esto es un cuadrado, es un cuadrado que es la tabla periódica, ¿no? Así. El radio atómico va a disminuir en un mismo grupo hacia arriba y en un mismo periodo hacia la derecha. Va a disminuir. Disminuye. El radio atómico. Bien, ahí lo escribo de vuelta. El radio atómico entonces disminuye en un mismo grupo hacia arriba y en un mismo periodo hacia la derecha. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, de la siguiente manera. Es que en un mismo grupo, donde todos los elementos, su núcleo tiene la misma tendencia, digamos, relativa a atraer electrones, ¿qué pasa? A medida que yo voy subiendo, como los últimos electrones se encuentran en un nivel más cercano, o sea, en el periodo 17, en el grupo, yo tengo el grupo 1, ¿no? En el mismo grupo 1, el que está en el grupo 1, pero periodo 7, su último electrón lo va a tener en el periodo 7, ¿está bien? En el nivel 7. Mientras que en un mismo grupo, un elemento que está en el periodo 3, su último electrón lo va a tener en el nivel 3. ¿Qué quiere decir esto? Que su último electrón lo tiene más cercano al núcleo. Por lo tanto, el radio atómico va a ser más corto. ¿Está claro? O sea, yo tengo, este lo tiene en el 3 y este lo tiene acá. O sea, este caso lo tiene más alejado. Entonces, ¿qué pasa? Es más largo el radio. Es más grande. Acá lo tiene más cerca. Está más acortado. Entonces, este radio atómico, que es este que está más arriba, es menor. Entonces, por eso disminuye en un mismo grupo hacia arriba. Porque los electrones están cada vez más cerca, el último electrón está cada vez más cerca, entonces cada vez es más corto. Ahora, en un mismo periodo, que lo que está pasando es que el último electrón está en el mismo nivel, porque todos los elementos que pertenecen al mismo periodo tienen a su último electrón en el mismo nivel. ¿Está bien? Si es el periodo 3, todos en el nivel 3. Entonces la distancia es la misma comparativamente. Pero ¿qué pasa? Como a su vez, a medida que yo me desplazo hacia la derecha, va aumentando el número de protones, ¿qué pasa? Al tener más protones, hacen más fuerza hacia ellos. Los atraen con más fuerza. Entonces, si yo tengo a uno un elemento acá que tiene una cierta cantidad de protones, lo va a traer con cierta fuerza. Ahora, a una misma distancia, digamos, del núcleo con respecto al electrón más externo, pero tratándose de un elemento que se encuentra en esta zona, por lo tanto que tiene un núcleo con más protones y que lo trae con más fuerza, ¿qué pasa? Lo va a tener más cercano hacia sí mismo. ¿Está bien? Y esto es importante porque en el caso de cuando estamos hablando de radio atómico, de átomos. Pero cuando hablemos de iones, ahí es importante tener en cuenta que comparativamente, si yo estamos comparando el sodio, por ejemplo, con el sodio más, el catión,
¿Cuál va a tener un radio menor? Obviamente, el sodio tendrá un radio iónico menor. ¿Por qué? Porque vea, al tener carga positiva, digamos, tiene un desbalance favorecido hacia los protones. Entonces, va a atraer a los electrones con más fuerza. E inclusive este le va a faltar un electrón en el último nivel. Entonces, lo va a tener más cerca a los electrones. Lo va a tener un poco más cerca y va atraído con más fuerza. Porque tiene más positivos. Entonces este va a tener un radio iónico menor. Iónico porque son iones. Porque es ionio. O sea, si tenemos que comparar entre estos dos, este tiene un radio menor al de este. En cambio, si fuese negativo sería lo contrario. ¿Está bien? Tengo que comparar, por ejemplo, este con este. El que va a tener un radio mayor va a ser este. ¿Está bien? Porque tiene un electrón más, está más alejado, lo atrae con un poco menos de fuerza. Otra propiedad importante que tenemos que saber es... Acá me estoy fijando en el programa, tengo el programa todo anotado, ¿no? La energía de ionización. Y después, bueno, por último, afinidad electrónica. La energía de ionización es la energía necesaria para desprender un electrón. ¿Está bien? Es la energía necesaria que hay que aplicar para desprender un electrón. Por ejemplo, yo tengo este compuesto, ¿no? Yo tengo este elemento, el M. Si quiero, le voy a tener que aplicar una energía para que libere un electrón. ¿Está bien? Esta energía necesaria para que libere un electrón se denomina energía de ionización. Ahora, si yo ya tengo, para que dé este. Ahora, si yo tengo este catión monopositivo y le quiero desprender otro electrón, ahora voy a tener que hacer mayor fuerza. ¿Está bien? Porque este lo está uniendo ya con más fuerza que este al último electrón. ¿Por qué? Porque como tiene una carga positiva de más, en el desbalance, digamos, lo atrae con más fuerza. Y así, este catión monopositivo le tengo que aplicar una energía para que libere un segundo electrón y que forme el dipositivo. Esta energía para que libere este segundo electrón va a ser mayor de la que se le aplicó para que libere el primer electrón, para que lo aleje. Y si quiero, se llama energía de segunda ionización. Y si quiero desprenderle a este un tercer electrón, es más fuerte todavía la energía que voy a necesitar. Bueno, eso es la energía de ionización, la energía necesaria para que se ionice, para que forme un ion, para desprenderle un electrón básicamente. ¿Cómo va a variar esta energía de ionización? Bueno, de la siguiente manera. La energía de ionización va a disminuir. Contrariamente, digamos, va a disminuir de manera contraria a como disminuye el radio atómico. Va a disminuir en un mismo periodo de derecha a izquierda. Y en un mismo grupo de arriba hacia abajo. ¿Está bien? Así va a disminuir la energía de ionización. Quiere decir que a estos elementos que están, digamos, arriba y en el lado derecho se necesita aplicar mayor energía para liberar un electrón. Cuanto más esté desplazado hacia acá y más hacia abajo, menos energía habrá que aplicarle para que libere un electrón. O sea, se van a ionizar más fácil, van a formar más fácilmente los iones. Y otra cosa importante es que la energía de ionización también está relacionada con la afinidad electrónica, que también va a disminuir de la misma manera. La afinidad electrónica, que es otra propiedad que tienen los elementos de la tabla periódica, otra propiedad periódica, también disminuye de derecha hacia izquierda la afinidad electrónica.
y desde arriba hacia abajo. Disminuye. O sea, que cuanto más esté desplazado hacia la izquierda y más hacia abajo, va a tener menos afinidad electrónica, es decir, va a tener afinidad por atraer electrones, menos energía hay que aplicarle para que tenga que ionizarse, porque se va a ionizar más fácilmente. O sea, si tengo que aplicarle menos, necesita menos energía para ionizarse, se ioniza más fácil. Y esto va a dar el resultado de que menor electronegatividad. ¿Qué es la electronegatividad? La electronegatividad es una propiedad periódica muy importante, que la vamos a seguir viendo más adelante, que de ella dependen los tipos de uniones que se van a dar, que de ella también va a depender que una molécula sea polar o no polar. La electronegatividad es una propiedad periódica muy importante, que es la tendencia a atraer electrones. Y todos sabemos que, o lo van a saber ahora, es que la electronegatividad aumenta. Acá lo voy a poner en verde. La electronegatividad. ¿Está bien? La electronegatividad es una propiedad periódica que es la tendencia a atraer electrones. Cuanto más electronegativo es, más tendencia tiene a atraer electrones. La electronegatividad aumenta en un mismo periodo desde la izquierda hacia la derecha. Y en un mismo grupo desde abajo hacia arriba. ¿Está claro? Aumenta. Esto aumenta. La electronegatividad. Es decir, que cuanto más desplazado esté hacia la derecha y más hacia arriba, así en diagonal, mayor va a ser la electronegatividad. ¿Está bien? Por eso es que los del grupo 17, o sea, cloruro, fluoruro, todos esos, son los más electronegativos, son los que más tendencia tienen a atraer electrones. Mientras los que están por acá abajo son los que menos tendencia tienen a atraer electrones, y por lo tanto, cuanto menos tendencia tengan a atraer electrones, lo contrario, más tienden a liberarlos. Más fácilmente forman cationes. Estos más fácilmente forman cationes, estos más fácilmente forman aniones con carga negativa. Bueno, repaso el programa. Por lo que yo veo, todo esto es la unidad 3, es la clase 3 que vimos hoy. Muchas gracias.